tema Míranos. Sí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 1 al 4, vemos dos personajes que van a trascender en este texto de la palabra de nuestro Dios. Primeramente es necesario, diríamos, considerar de qué forma dentro de este texto, mi amado, se hará mención tanto de Pedro como del apóstol Juan. Estos dos, dice la Escritura, tenían allí en medio del templo una actividad propia de todo judío, propio de todo hombre hebreo, ir a orar al templo. De hecho, los historiadores mencionan que eran dos las ocasiones diarias en que los hombres acudían al templo. Una era en el horario de la mañana, tanto para la ofrenda de la mañana como para la ofrenda de la tarde. Diríamos que la costumbre de todo judío era acudir al sacrificio de la mañana, que era a las 9 de la mañana, y el segundo sacrificio, que era a las 3 de la tarde. Eso es lo que se conocerá allí en el versículo primero como la hora novena. Ya usted creo que reconoce por estudios anteriores de qué forma, mi amado hermano, si el pueblo tenía una forma muy distinta de poder ver el horario. Nuestro día comienza a partir de las 12 en la noche, de las 12 en adelante. Ahí arranca el nuevo día. Diríamos que si hoy pegan las 12 y un segundo más, ya no estamos miércoles, sino que estamos jueves. A diferencia de los judíos o del pueblo hebreo, el día empieza de la misma forma, pero a las 6 de la tarde. Ahora, cada vigilia de la noche contaría posiblemente desde las 6 en adelante. Pero una vez que esclarecía a las 6 de la mañana, se contabilizaba de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. Sí, allí empezaba a las 9 el sacrificio de la mañana. Y asimismo, de 9 a 10, a 11 y a 12, mucha gente también tenía oración. Daniel lo hacía, por ejemplo, porque él oraba 3 veces al día. Posiblemente 9 de la mañana, el tiempo del sacrificio del templo, luego al mediodía y luego a las 3 de la tarde, que era el horario propio del sacrificio. Ahora, mi amado, cuando vamos a la Escritura, esto era algo, vuelvo y repito, muy usual para un judío, estar en el templo tanto en la mañana como en la tarde. Para ellos era una costumbre venir al templo de Jerusalén. Ahora, muchos sacan a relucir a través de este texto de que la iglesia para aquel entonces todavía no tenía la organización eclesial. Es decir, que para ellos todavía no se podía estructurar el sistema del culto propio para cristianos. Y por ende asistían de manera ya acostumbrada al templo de Jerusalén. ¿Sí? Y claro, lo hacían considerando de que todavía en Dios no se había dado diríamos así, una especie de estructura eclesial. Y hasta que eso luego, posteriormente viniera, ellos acudían igual de una forma litúrgica, acudían al templo, al tradicional. Es más o menos como para que me pueda entender, es como que usted venga a Cristo, ¿sí? Y siga asistiendo a la iglesia católica. Y usted diga, pero yo ya entregué mi vida a Cristo, pero posiblemente si no hubiese esta estructura que tenemos, si no hubiese esta forma de presentar el culto a Dios, de seguro que todos todavía seguiríamos asistiendo a la iglesia tradicional. Entonces, algo de eso hay en este capítulo número 3. Todavía la iglesia no tiene un templo propio, no tiene líderes que estén a la cabeza de la iglesia, una liturgia, y más allá de todo aquello, estaba prohibido. No había, obviamente, todavía por el pueblo judío, ni mucho menos por Roma, una aprobación para un sistema de culto hacia Cristo. Mi amado, cuando vamos entonces al versículo primero, está allí Pedro y también está allí, ¿quién? Dice la Escritura, está también allí Juan. Estos, mi amado hermano, hablando de Pedro y Juan, primera vez que estaban juntos. De hecho, cuando Jesús les da la orden de que preparasen el aposento alto para llevar a cabo la celebración de la Pascua, a los dos el Señor los envía. ¿A quién? Tanto a Pedro como a Juan. Eso rapidito en Lucas capítulo 22. Quisiera por favor que lo encuentren allí en la Biblia. En el Evangelio de Lucas, mira lo que dice el Señor, versículo número 22. Lucas capítulo 22. ¿Lo tiene?
Dice el Señor, versículo 7 al verso número 8. Lucas capítulo número 7 al verso número 8. ¿Lo tiene? Dice allí: llegó el día de los panes sin levadura, que era una fiesta obviamente de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, que era la fiesta que recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Verso 8, y Jesús, ¿qué hizo? Verso 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Es decir, que estos dos ya hasta cierto punto tenían cierta afinidad, cierta cercanía como para poder compartir cosas en común. Ahora, cuando vemos ahora en Hechos capítulo número 3, versículo 1, no es de extrañarnos que los dos caminasen juntos. De hecho, creo yo que cuando se habla del ambiente cristiano, de la esfera cristiana, quiero creer que a veces sí se hace, diríamos, compacto la amistad entre tal y cual hermano o entre tal y cual hermana. Y es normal, sí, yo siempre advierto, eso sí, cuando veo que están muy pegaditos, digo, cuidado si pasan de la hermandad a qué. Dígalo usted. Eso, mira que yo no lo dije. Cuidado, digo, pasan de la hermandad a la ñañería. Sí, porque allí hay una delgada línea, sí, para poder llegarse al faltar el respeto. Y mientras decimos los adultos, sobre todo con los muchachos, mientras más confianza te doy, ¿qué debe de haber? Más respeto. Sí, y eso, mi amado, es una ley de convivencia en cuanto a la comunidad cristiana. Mientras más Dios nos une, más respeto y más consideración debe de haber entre cada uno de nosotros. Ahora, Pedro y Juan van juntos y dice la Escritura, a la hora novena, ¿recuerda cuál era la hora novena? Las 3 de la tarde, sí, a la hora, dice allí, de la oración. Verso número 2, ahora el escenario va a cambiar o algo va a pasar. Dice la Escritura, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, porque siempre es bueno ir acotando algo dentro de la lectura bíblica. Cuando se habla de un hombre cojo, ¿qué se le viene a la mente a usted? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué piensa usted cuando habla de un hombre cojo? Seguro que no puede caminar. Posiblemente camina, pero camina algo desbalanceado. Sí, pero cuando la Escritura habla de un hombre cojo, no habla de un hombre desbalanceado en cuanto a posiblemente una lesión de una pierna o de un pie. Habla de un hombre que está lisiado de ambas piernas. Y luego lo dirá la Escritura que tendrá torcido este hombre, tendrá torcido tanto los tobillos y ambos pies. Por eso es que forzosamente lo tenían que cargar. Pero la Escritura lo menciona como un hombre cojo, pero su cojera era de ambos pies. Ambos pies estaban tullidos, estaban, diríamos en sí, hendidos posiblemente hacia adentro, que es lo más común que se suele ver, que los pies a veces tienen a manera de nacimiento vienen con alguna malformación y los pies como que se tiran hacia adentro. Y eso es lo que tenía este hombre. Más adelante lo dirá la Biblia. Y también más adelante dirá la Biblia que este hombre, ¿sabe cuántos años tenía? ¿Cuántos le calcula usted? 40 años de edad tiene este hombre. Y mi amado, por 40 años, quitándole la edad de la infancia, pero estimando unos 30 años, dice aquí, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esto al leerlo me hace acordar de alguien. Cuando yo trabajaba en el ámbito de los seguros hace muchos años atrás, me recuerdo tanto que como uno madrugaba para coger colectivo, en la Alborada, en la principal de la Alborada, siempre ponían a un hombre cortadito sus piernas, ¿sí? Lo ponían en medio del parterre, ahí por el semáforo, y la gente sacaba la mano por la ventanilla de los colectivos y le lanzaba, ¿sí? Como que jugaba a la rayuela, porque él tenía un canastillo
y la gente como que le atinaba al canastillo y siempre allí él recibía limosna. Lo curioso de esto era qué tipo de carro lo dejaba. Era un carrazo. Era un carro muy bueno. Y allí y era siempre el mismo carro, porque a veces uno lo veía cuando lo depositaban allí. Yo, como tenía años pasando y repasando por esas calles, yo decía, wow, le digo, le va bien al mochito, le digo yo. Le va muy bien. Sí, o no sé si estaban haciendo negocio con él, pero, mi amado, sí, allí lo ponían todos los días. Ahora, mi amado, de esta misma forma ponían a este hombre. Y claro, un hombre que había tenido este mal desde su nacimiento. Obviamente, yo argumentando de manera personal, si alguien nace ciego, pregunta, ¿crees tú que él tendrá la necesidad de querer ver? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo asimilas? Si alguien nace ciego, una cosa es ver y perder la vista. Ahí sí creo que el dolor será mayor, porque se ha podido en todo caso tener algo y ahora te quitan ese algo. Pero alguien que nace sin la posibilidad de jamás haber caminado, creo que su lesión hasta cierto punto, él ya la estaba hace rato, la había superado, y hace rato que él ya se había adaptado a vivir así. Y mucho más si allí ya tenía él 40 años de edad. Y le digo esto por lo que dice Hechos capítulo 3. Venga por favor conmigo en Hechos capítulo número 3, más adelante. Perdón, 4 me parece. 4. Hechos capítulo 4, la referencia que le quiero dar de la edad. En Hechos capítulo 4, versículo número 22, porque la Biblia le va a dedicar 2 capítulos enteros a este hombre y al milagro que ocurre en él. En Hechos 4, verso 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, ¿sí? Más de 40 años. Es decir, que él estaba ya totalmente habituado, ¿sí?, a a este estilo de vida de no poder caminar. Ahora bien, cuando vamos a Hechos capítulo 3, verso número 2, nos dice pues la escritura, lo traían allí a este hombre, lo traían cargado, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Ahora, el templo como tal no tiene muchas puertas, solo tiene una entrada. Una sola, por lo que se estima de que estas puertas no son las puertas estrictamente del templo, sino de la ciudad o de la muralla. Ya usted junto a mí, si me ha estado dando seguimiento en los estudios de la noche, sabrá perfectamente que la muralla de que rodeaba todo Jerusalén, todo esto, tenía ¿cuántas puertas? ¿Cuántas? No adivine, ¿cuántas puertas? No, 10 puertas. Tenía 10 puertas. Y aparte tenía 2 adicionales, pero en la parte interior. Pero puertas externas solo 10. Y una de esas puertas se llamaba Puerta de la Hermosa. Ahora bien, en esa puerta lo dejaban a este mendigo cada día. ¿Para qué? Obviamente, para que al estar bien ubicado en esa puerta, todo transeúnte, todo hombre que entraba y salía. ¿Y por qué en esa puerta en particular? Porque el nombre de esa puerta hacía honor a su referencia. De todas las puertas, esa era la más gloriosa. Era la de mayor esplendor. Diríamos que era la de, así como, bueno, ¿cuántos han ido al cementerio general? Han visitado. Le ha tocado caminar por en los pasillos o por las veredas y han podido ubicar cuáles son las puertas de entrada al cementerio general. Pregunto, ¿todas las puertas son iguales? ¿Ah? No. Sobre todo las primeras puertas son, ¿qué son? Muy hermosas. Ya después usted ve simplemente por ahí 2 pilares, una reja que abre y cierra y punto. Pero en otras hay capiteles, hay adornos. Hay, mi amado hermano, posiblemente una especie como de techado con moldura. Y usted dice, wow, por aquí da hasta gusto morirse y entrar.
Así también son en este caso los mausoleos, que son donde se entierran a los muertos, ¿verdad? En las primeras puertas hay unas glorietas y hay algo precioso. Y Señor, si me muero quiero que me pongan aquí. Ahora, esa puerta era una puerta, diríamos así, por encima de las otras, de mucha elegancia, de mucha, diríamos, gloria en cuanto a su manifestación, diríamos, física o estructural. Y claro, la gente que ingresaba a la ciudad prefería ingresar por esa puerta. Y allí este hombre estaba ya acostumbrado a pedir limosna, y también mucha gente ya lo sacaba al ojo. Decía, ve, ahí está, ¿qué fue? No sé cómo se habrá llamado, pongámosle un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Pongámosle Pepito. ¿Cómo estás, Pepito? ¿Todo bien, José? Sí, no hay ningún problema. ¿Qué estás haciendo? Bueno, tú ya sabes, ñaño, lo de siempre. Aquí esperando que la gente me contribuya en este día. Y José o Pepito allí estaba, extendiendo su mano y recibiendo la limosna acostumbrada. Pero ese día en particular, ese preciso día, dos hombres cambiarán la historia. Pedro y Juan, digo yo, Batman y Robin, el dúo dinámico. Qué gran alianza con estos dos. Pedro y Juan. Estos también habían sido compañeros de barca, compañeros de trabajo, antes de conocer al maestro. Estos, mi amado hermano, ya tenían mucho que compartir, mucho de qué hablar, pero ahora el Señor les había cambiado la vida a estos dos, y ahora Dios iba a hacer algo, mi amado, sorprendente. Para mí este texto que vamos a entrarnos, mi amado, será un milagro totalmente fuera de lo común, en el sentido de que nadie, creo yo, que se levanta en el día y dice como cristiano, hoy Dios me va a usar para levantar a un muerto, para sanar a un cojo de nacimiento. ¿Usted se levanta así? Posiblemente no. Pero sí se levanta pidiendo a Dios, diciéndole, Señor, si en algo puedo servirte en este día, aquí estoy, ¿verdad? ¿Cuántos oran así? Claro, porque uno no sabe cuándo se pueda presentar una necesidad y cuándo Dios te pueda usar. El otro día me llamaron, me dijeron, pastor, ¿cómo está? Digo, bien, todo bien, ¿cómo va la salud? Sí, todo está bien, perfecto, pastor, le tengo una comisión, dígame, hay un endemoniado. Digo, ¿cómo? A ver, déjeme, a ver, me senté como que me senté mejor, ¿no? Me senté bien, a ver, dígame, ¿qué pasa? Y ahí me dijo, es verdad lo que le estoy diciendo, sí, y en esta semana ocurrió eso. Y le digo, perfecto, le digo, quisiera hablar con fulano primero, quiero ver cómo es la cosa, y si esto es como se dice, entonces entramos en oración y hacemos en Dios lo que Dios sí designe. Ahora, yo creo que estos dos se levantaron ese día y se levantaron a eso, vinieron al culto a orar para el sacrificio de la tarde. Versículo número 3. Cuando vio, ¿quién? En este caso el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba, como era su acostumbrada, obviamente, función, ¿no? Les rogaba que le diesen limosna. Y allí tenemos, mi amado hermano, un suceso normal. ¿Cuál? Poder toparse con un hombre o una mujer que están posiblemente viviendo de la caridad. Ahora, aquí hay algo que sí quisiera yo posiblemente acotar de manera adicional. Cuando uno va a los evangelios, ven conmigo por favor, quisiera topar dos citas bíblicas de primera mano. La primera en Juan capítulo 12, Evangelio según San Juan capítulo número 12. Venga conmigo a la escritura. ¿Lo tiene? En el Evangelio según San Juan capítulo número 12, verso número 8. Verso número 8. Quisiera que leyera este texto para podernos adentrar en el escenario del versículo número 3. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? ¿Lo podría leer, por favor? ¿Lo tiene? Sí. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y aparte el Señor aclaraba diciendo, mas a mí no siempre me tendréis. Eso como para dar prioridad, porque mucha gente cuando seguía a Jesús, mucha gente, amado hermano, venía en gran necesidad.
Pero en una oportunidad, Jesús fue bendecido por una de las tantas mujeres que venían a él necesitadas, obviamente, de ayuda, de un acto de misericordia de Jesús. Y Jesús, en su infinito amor, otorgaba el milagro, otorgaba la restauración y, cómo no, salvaba a esa gente. Y en una oportunidad, una mujer derramó sobre él un perfume carísimo. Carísimo. No sé, ¿cuánto usted podría pagar por un perfume? ¿Cuánto podría pagar? Pero por un perfume bueno. No por aquellos que se compran 2x5 en la bahía. No, un perfume bueno. ¿Cuánto usted ha pagado por un perfume bueno? ¿Cuánto? 130. ¿Alguien ha pagado más? ¿Alguien ha pagado más? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Sino que lo dicen, uy, hermano, después van a creer que soy vanidoso. Y está bien, si hay para pagar, está bien, si lo hay, pues no. El problema sería no tener y andar endeudándose por gusto. Ahora, mi amado, ese perfume que fue derramado sobre Jesús posiblemente costaba el salario de una persona durante todo el año. Y ese perfume, mi amado hermano, cuando no es el texto a predicar, pero lo tomo como referencia, fue derramado sobre Jesús en ese día. Y allí, obviamente, sobre todo Judas Iscariote, que manejaba las finanzas, le dijo, Señor. Y otros también opinaron como él. La Biblia dice que opinaron como él. O compartían su malestar y dijeron, esto se pudo haber vendido y dado a los pobres, a los que piden limosna, a los que tienen necesidad. Y ahí Jesús dirá lo que dice Juan 12, verso 8. A los pobres siempre les pueden hacer bien, o a los pobres siempre los van a tener allí. Pero a mí, no siempre. Y esto se complementa con algo más en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso número 7. Dice allí el texto, Marcos capítulo 14, verso número 7. Dice el Señor allí, siempre tendréis, otra vez lo repetirá, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Pero aquí viene algo más. Algo más. ¿Lo tiene? Verso 7. Marcos 14, verso 7. ¿Qué dice allí? Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis, ¿lo tiene? Les podréis hacer bien. Y aquí me quedo. Mi amado, tener gente necesitada o menesterosa o gente que pide caridad o limosna, como tú lo quieras llamar, o pida ayuda, tú vas a tener siempre la oportunidad de poder brindarle, si así lo deseas, poderle brindar esa ayuda. El problema de este caso en Hechos capítulo 3 es que ese día, Pedro y Juan, se lo voy a decir cómicamente, fueron chiros al templo. Para el YouTube, para los que no me entienden en otros lugares, si ven el video, fueron al templo sin 2 reales, sin ni un centavo. Sí, y esto sí puede ser un malestar para muchos, le cuento. Yo he hablado con hermanos que me han dicho, pastor, un ratito, me dicen, dígame hermano, es que tengo vergüenza. ¿Y por qué, hermana? Es que no tengo para la ofrenda. Digo, ¿y qué con eso? Es que da el de allá, da el de acá, da el de aquí, y hasta me miran de reojo que no doy. Yo digo, tranquila, le digo, Dios sabe cuando usted tiene. Cuando usted tiene, da claro. Y cuando no tiene, bueno, no tengo. Entonces Dios sabe que usted no tiene. Y aquí no es, y Dios no ha venido por su bolsillo, Dios ha venido por su corazón. Ahora, cuando Dios le bendice y puede dar, dé con alegría. Amén. Y cuando no tenga, venga con alegría, porque su gozo y su entusiasmo, Dios también lo quiere escuchar y lo quiere ver en tiempos de escasez. Mi amado, ese día, estos dos, ¿no? Suele pasar, el uno sí estaba más necesitado que el otro. No llevaron ni un solo centavo. Y ellos sabían que en la doctrina de Jesucristo, en la doctrina de su maestro, él mismo les había enseñado que la fe, como lo decidía Santiago, la fe tenía que ir acompañada de obras. Claro que sí. Ellos ya habían visto a su maestro alimentar a multitudes. Habían visto a su maestro, mi amado hermano, a saciar en medio de las necesidades terrenales, a saciar esas necesidades, y que obviamente esto era un complemento a la fe. Pero ese día ellos no llevaban ni 2 reales, ni el uno ni el otro.
Ahora bien, cuando vamos al versículo número 3, la Biblia dice que luego de que este hombre, recuerda, estaba allí pidiendo limosna, en el verso 3, cuando vio el necesitado, yo le puse como nombre José o Pepe, ¿no? Josecito vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo y les rogaba. Qué cosa tan, posiblemente, digo yo, tan incómoda. Les rogaba que le diesen limosna. No lo sé, pero cuando uno es enamorado y sale a la calle, ¿sí? ¿No te ha pasado que cuando vas con la muchacha, vas con la chica, vas con la pretendiente, sí, no te ha pasado que se acerca alguien y te pide dinero? Por lo general uno quiere brillar en ese momento. Se mete la mano al bolsillo y da, pero cuando te agarras sin dinero, ¿verdad? La misma chica te va viendo, uy, he salido con este chico, ay, Señor, qué vergüenza. ¿Verdad? Es una situación incómoda, mi amado. Y en esa puerta hay cientos de personas entrando por ella, cientos de personas, porque todos van al tiempo de la oración, el tiempo del sacrificio. Y el pueblo tiene como costumbre ir en masa a ese tiempo, a diferencia de nuestro entorno social. Ahora, él, mi amado hermano, está allí conjuntamente con Juan y el hombre que les pide limosna. Una limosnita, por favor. Pedro con Juan, fijando en él, dice aquí, los ojos, le dijo, no sé quién tomó la palabra, creo que Pedro, y le dijo a este hombre, míranos, míranos. Y eso, mi amado hermano, es lo que hoy me llama la atención. Pedro sabía que no le podía dar ni un solo centavo. De seguro que si lo tenía, se lo hubiera dado. Pero ese día no había nada que dar, nada. Y Pedro es honesto, porque no quiero creer que Pedro le miente a lo que leeremos el versículo número 6. Ahí él le dirá a ese mendigo, no tengo, le dijo, no tengo ni oro ni plata. En pocas palabras le está diciendo, no tengo nada, como hoy se cantaba en una canción, hoy no tengo nada de valor, no tengo nada de valor en mí, no tengo nada que compartir. Ahora, esto puede ser ocasión de una mala interpretación. No que Dios nos quiere por la vida sin dinero en el bolsillo, pero yo sé que a veces sí nos toca vivir sin nada en el bolsillo, como cuando uno sale solo con los 30 centavitos o los 25. ¿Cuánto cuesta? 35 creo que cobra el carro cuando viene con aire acondicionado, ¿verdad? ¿No te ha pasado de que te subes y solo tienes 30? ¿Cómo queda frente al chofer? Te inventas cualquier cosa. Uy, se me cayó. Mentira, nunca tenías. Nunca lo tenías. Mi amado, y allí Pedro le dice a este hombre, míranos, a mí me causa asombro, porque si lo pongo en el plano, diríamos, del día a día, si tú no tienes dinero y alguien está que te pide, ¿no te pasa de que tú lo esquivas con la mirada? Ni siquiera, como que dice, ni lo mires porque este me va a pedir. Y usted como que mira para arriba. Y hasta lo tocan y tú, ¿qué haces? Nada, como que estás inerte. Y te llaman la atención. Y allí, mi amado hermano, Pedro y Juan miran a este hombre y le dicen, míranos. Ahora, aquí hay algo fuera totalmente de orden, fuera de lo común. Porque lo que de aquí en adelante va a acontecer, mi amado, todo está reducido a la voluntad perfecta de Dios. Insisto, yo no creo que ese día ellos dijeron, hoy Pedro y Juan, vayamos, que vamos a sanar a este hombre. Yo no creo que eso haya pasado. Yo creo que en este caso en particular, Dios fue espontáneo a la hora de hacer lo que va a hacer. Y allí, mi amado hermano, quiero en Dios hasta cierto punto de corroborar lo que digo, porque hay muchas cosas, mi amado hermano, que uno no sabe qué va a suceder en el día. Hay muchos acontecimientos en el día a día que uno no los planifica, como cuando Dios a veces en su soberana voluntad dice, hoy quiero ministrar.
Ningún pastor en su sano juicio, guiado por el Señor, dirá, hoy va a haber ministración. Porque uno no puede manipular al Espíritu Santo y decir, Señor, hoy quiero que unjas, y hoy quiero que hables en lengua, y hoy quiero que le hables al de aquí. Eso es imposible. O por lo menos si alguien lo hace, estaría manipulando, y allí no se moverá el Señor. Pero sí quiero, amado hermano, de establecer de que cuando Dios quiere hacer algo sin planificar, cuando Dios quiere hacer algo sin previo aviso, sus hijos deben de estar dispuestos a dejarse llevar. Amén. A dejarse guiar. Tú no sabes cuándo Dios te podrá poner por delante la oportunidad de que Él se glorifique. Pero sí tienes que estar dispuesto. Y para que esto ocurra, tú tienes que dejar de mirar para que mire Dios a través de tus ojos. Solo así ocurrirán cosas como estas. Cuando tú aprendes a mirar con los ojos de Dios, entonces, mi amado, las oportunidades que para otros no hay, tú las verás muy, diríamos así, muy por delante de ti. Dirás, aquí Dios quiere glorificarse. Yo me he golpeado, y le soy muy honesto, yo a veces me he golpeado el pecho de remordimiento porque cuando veo a alguien que viene frente a mí y yo lo veo y veo que hay necesidad, yo digo, tengo que hablarle, tengo que decirle, tengo que pararlo. No me conoce, yo no lo conozco, pero quiero en Dios hacerlo porque lo siento con fervor. Pero a veces, mi amado hermano, me resisto a mí mismo y lo dejo que pase, paso yo y me voy golpeando el pecho. No sé si le ha pasado esto. No sé si usted ha tenido ese tipo de situaciones en su vida cristiana, que usted sabe que Dios le está diciendo, háblale. ¿No le ha pasado que a veces usted pasa por en medio de alguien que está enfermo en la calle? Y usted pasa, y usted en ese momento, en instantes, el Espíritu Santo le dice, órale, ora por él, que yo lo quiero sanar. Y tú como que dices, uy, pero aquí en el centro todo el mundo me ve. Y como que desaceleras, pero sigues caminando. Y cuando te das cuenta, ya viraste a la esquina y dices, Señor, qué cobarde que soy. ¿A cuánto les ha pasado esto? Mi amado, cuando Dios pone eso en tu corazón, yo te aseguro que Dios no te va a dejar avergonzado. Porque es Dios, es Él el que se está jugando el riesgo, no tú. Él es el que se juega el riesgo, no tú. Él es el que quedaría mal si acaso Dios no hace lo que Él dijo que tú en tu disposición deberías de haberle obedecido. Él de hecho quiere glorificarse y uno le hace perder la oportunidad y la bendición al enfermo. Ese día Pedro y Juan, no lo sé, pero ese día, porque ese mendigo estaba siempre allí, 40 años y más. Pero ese día estos dos se miraron, se miró Pedro, se miró Juan y dijo, no sé, tenían algo allí. El Espíritu Santo hacían, como que dijeron, ¿y? Yo creo que sí, y tú lo sientes, sí, yo también lo siento. Vamos entonces. Es que cuando uno está conectado, cuando uno está enchufado en Dios, sí, de verdad que las palabras salen sobrando. Y allí estos dos se miran y le dicen, míranos, míranos. Y esto provocará algo en el mendigo, versículo número 5. Entonces, lo que era, digo yo, de cajón que habría de venir, él estuvo atento. Ojo, él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Y claro, si alguien te dice, si tú le dices a alguien que te está pidiendo, oye, espérate un ratito, y por ahí te metes la mano al bolsillo. Pregunto, cuando tú tomas la iniciativa, siempre la toma el que está pidiendo, pero cuando tú tomas la iniciativa, pregunto, ¿cuánto ha sido la mayor cantidad de dinero que le has dado a un mendigo? La mayor. A ver, por este sector. Del Pilar para acá. ¿Cuánto ha sido la mayor cantidad de dinero que le ha dado a un mendigo? A ver. $1. Listo. Acá en el centro, por el Pilar del centro. De los que están dentro de este cuadrante. ¿Cuánto ha sido lo que más ha dado?
a un mendigo? ¿Cuánto? $1. ¿Por acá? ¿Cuánto? Lo máximo. 25 te le ha dado lo máximo. ¿Está bien? ¿Está bien? Todo depende de cuánto usted maneja, ¿no? Ahora, ¿cuánto ha sido lo mínimo? Ahí sí ni pregunto. $1. Si le piden y lo tiene, pero si usted le ha dicho, espérate, que te voy a dar. Mira que el mendigo está allí y está dejando perder clientela. Porque estos dos le han dicho, míranos. Y el mendigo posiblemente, mi amado hermano, porque viendo a Pedro y viendo a Juan, también digo yo, si fuera el mendigo, estuviera mirando de reojo qué otro posible cliente se me va pasando. Porque él vive de eso, de la limosna. Pero al decir ellos, mírame, entonces él dijo, no, aquí va a venir algo bueno. Aquí estos, sí, me van a bendecir por todos los que se me han pasado. Ya es allí, mi amado, es precisamente en ese momento que cuando dice en el versículo número 5, él está atento como para Pedro, como para querer llamar su atención. Dice la escritura, él esperaba recibir de ellos algo, y digo yo, algo contundente. ¿Quién de ustedes se mete la mano al bolsillo y dice, yo lo quiero bendecir a este limosnero con $10? ¿Quién podría hacer ese tipo de acción generosa? Me voy a saltar un ejemplo que les iba a dar para después. Mi amado, y este hombre, versículo 6, al estar ya atento, es decir, ya no se distrajo con nadie más, mi querido hermano, Pedro le dice, no tengo plata y no tengo oro. Yo no sé, pero si hubiera sido el mendigo yo, me hubiera desinflado como vejiga. Habla serio, pues le hubiera dicho. Mira que me has hecho pasar a los de acá. Me has dicho que te preste atención y ahora me sales con que no tengo plata. El mendigo está allí y Pedro le está diciendo, no tengo plata, no tengo oro. Hasta ahí la situación como que hubiera hecho fruncir el ceño al mendigo. Y luego dirá, pero lo que tengo te doy. La pregunta es, estos dos iban más allá de sus vestiduras, ¿sí? En las manos posiblemente no traían absolutamente nada. Y dice la escritura, dice, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mi amado, aquí hay algo muy curioso. Cuando Pedro emite esta palabra, no ocurre absolutamente nada. Ojo, cuando Pedro da esta palabra, no ocurre absolutamente nada. Nada. El mendigo escucha la palabra que le da Pedro. Él está atento viéndolos. Y Pedro ha dicho, no tengo nada que darte, pero lo que te quiero dar es esto. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y luego de esta palabra, el mendigo sigue allí postrado. Dice en el versículo número 7, y por eso te doy esta aseveración, porque al no pasar nada, en el verso 7 dice la Biblia, y tomándole, porque él todavía estaba, ¿qué cosa? ¿Qué estaba él? Él seguía postrado. Él seguía, mi amado hermano, ahí imposibilitado, con sus dos piernas torcidas, sus pies, porque la Biblia dice que era de los tobillos hacia abajo. Los tobillos y ambos pies los tenía torcidos. Este era su mal. Y claro, al él escuchar esa palabra, y obviamente cuando
Pedro le cambia la figura de dinero a algo que él posiblemente jamás hubiese pensado recibir ese día. Para él esa palabra que viene de manera imprevista no tiene en él el efecto que Pedro quería que tenga. Y eso puede pasarle a mucha gente, mi amado hermano, que posiblemente no espera cómo Dios le hable el día de hoy, o cómo Dios te hable en un determinado culto o en una determinada situación, y como tú no esperas eso de Dios, simplemente la palabra llega a ti pero no causa nada, hasta que alguien viene y te levanta y te dice: oye, que no escuchaste lo que Dios te acaba de decir. Aquí sí quiero dar un testimonio, no mío, de un hermano en la fe, de un pastor. Y yo ya lo he mencionado, pero quiero compartírselo porque viene al caso. En una oportunidad, dentro de un culto de damas, que por lo general son ellas las que suelen liderar los tiempos de oración, una hermanita de entre ese grupito que siempre busca en oración al Señor solicitaba a Dios vehementemente cada día durante mucho tiempo, muchos años, pidiéndole que Dios tocara a su marido, que su marido pueda recibir al Señor, que su marido pueda abrir sus ojos y entender y comprender la fe que tenía ella en su corazón por Cristo. Y ella ayunaba, oraba constantemente, invitaba a las otras hermanas que oren por su marido, que el Señor haga un milagro en la vida de este hombre. Pero al parecer este varón, cada vez que se oraba, se ponía peor. Un buen día, ella, acostumbrando a hacer lo que siempre hacía, porque ella era de las primeras que venía a la iglesia y se arrodillaba. Por cierto, voy matando dos pájaros de un tiro. Esto que está aquí adelante, déjeme verlo por acá también. Esto que está aquí adelante, aclaro, no es un adorno. No es un adorno. Es para poder venir a orar. Me encantaría, hasta la fecha no he visto a nadie entrar a la iglesia y orar. Claro, yo sé que lo hacen en sus puestos, pero sería fantástico que usen algo que está allí para eso. Maté, ahí fue la cuña, ¿no? Ahí fue la cuña. Es para orar. Mi amado, y esta mujer ese día fue al culto con ese grupo de hermanas y estaba allí orando y lloraba. Y el pastor, que obviamente, al igual como Ana, también oraba y clamaba por un hijo. Mi amado, este varón la vio, al ver su amargura, al ver su aflicción, y que siempre lo escuchaba orando por lo mismo y lo mismo. Ese varón de Dios, el pastor, mi amado, recibió de parte del Señor, del Espíritu Santo, una palabra. Él la recibió, no la mujer, él la recibió en su corazón y le dijo: háblale a mi hija y dile que he escuchado su clamor de todo este tiempo y que su marido va a ser salvo. Y el pastor se queda un poquito medio anonadado por la palabra que había recibido en su corazón, y con algo de temor se acercó a la mujer porque estaba orando, y le dijo, al oído se lo dijo: sierva, me acaba de decir el Señor que te diga que ya no llores más, que tu oración ha sido oída y que tu marido va a ser salvo. Pero la mujer, cuando escuchó esa palabra, siguió llorando y siguió pidiendo: Señor, mi marido, ayúdalo, levántalo, cámbialo, transfórmalo, quítale el diablo, de todo oraba. Ahí, dándole. Y el pastor, al ver obviamente su insistencia, se volvió a acercar y se lo dijo por segunda vez. Y le dijo: mujer, el Señor me ha dicho que tu oración ha sido oída y que tu marido va a venir a Cristo, que ya no ores más, que le des gracia al Señor. Y ella escuchó la palabra y siguió: Padre, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas de mi marido y esto y las ataduras. Y más fuerte lo hacía. Y el predicador se lo volvió a decir por tercera vez, por cuarta vez, a la quinta vez. El pastor la tomó por los hombros, la sacudió y le dijo: mujer, el Señor escuchó tu oración
y tu marido va a venir a Cristo. Y ella asustada dijo, ¡gloria a Dios! Así a veces nos pasa a nosotros cuando recibimos la palabra. Cuando Dios te dice, levántate y anda. O cuando te dice, ya estás sano, da gloria a Dios. O cuando Dios posiblemente te diga, hijo, yo tomé esa carga, ahora camina en libertad, ya eres libre. Pero como este mendigo, luego de que recibe la palabra, sigue postrado, se sigue viendo los pies y dice, pero están torcidos. El milagro, mi amado hermano, en ciertas ocasiones no ocurre cuando la palabra llega de manera así tan imprevista a tu vida. Porque yo te aseguro que cuando el mendigo le fue dicho, sí, levántate y anda, mi amado hermano, él se miró los pies y dijo, ¿cómo me voy a levantar si siguen metidos hacia adentro? Mira lo que dice el texto. Versículo número 6 en la parte final. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina o anda. En el verso 7, obviamente, como este hombre no hizo ninguna de las dos cosas, porque él quería recibir ese día, ¿qué cosa? ¿Qué quería recibir ese día? Dinero. Imagínate que tú vengas a un culto por algo, pero el Señor te quiere dar otra cosa. Eso sería algo un poquito conflictivo con lo que tú vienes a buscar acá. Señor, yo vengo para que tú te me lleves este dolorón de cabeza que tengo, Padre, porque esto no me deja. Y en ese culto Dios no quiere darte lo que tú has venido a buscar. Y Dios te da otra cosa, más sublime, más glorioso. Y tú, porque estás concentrado en tu dolor de cabeza o en el problema de tu casa o en la falta de qué comeré mañana, tú te pierdes en eso. Y lo que Dios te está diciendo que hoy, que es superior al plato de comida, que es superior al sueldo, que es superior de pronto a esa pequeña situación que estás viviendo. Y hoy Dios te quiere dar algo mucho más sublime, más grande que tú. Porque estás concentrado en eso y dices, pero sigo sintiendo dolor, le sigo viendo la cara y me sigue viendo mal. Y amado, y minimizas la palabra que se te dio. Ese día el mendigo dijo, bueno, ojalá que hoy día me vaya bien. Ayer hice 3 denarios pidiendo limosna y espero hoy, como es del culto de oración, hacer 5. Y esa era su meta. Esa era su meta, llevar más dinero que ayer. Pero en el verso 7, Pedro toma la acción que él no había podido realizar. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Mira que si Pedro hubiera querido hacer esto de manera inicial, no le hubiera hablado, sino que de una le hubiera, ¿qué cosa? Extendido la mano. Por lo menos yo le hubiera dicho, toma mi mano. ¿Qué cosa? No, toma mi mano. ¿Y qué va a ocurrir? No, toma mi mano. Pero no, Pedro primero le habla y le dice, tú levántate y anda. Pero este hombre hizo caso omiso a aquello. Y Pedro se ve en la necesidad, porque entiende que ese hombre no está allí esperando recibir un milagro, está allí esperando recibir una dádiva. ¿Tú qué esperas recibir? Decía un predicador y lo dice, hay personas que son tan pobres, pero tan pobres en la vida, que lo único que tienen es dinero. Cuando tú vienes acá, ¿qué esperas recibir? ¿Qué esperas recibir? ¿Solo el dinero? ¿Solo la salud? ¿Qué esperas recibir? Porque Dios en esta noche bien te estaría diciendo, hijo, hoy yo quiero que te levantes y andes. Que te levantes de ese estado calamitoso, que te levantes de esa angustia que te está consumiendo y que no te deja ser el hijo glorioso que yo quiero usar, y que comiences a andar, que comiences a vivir en la vida que yo he trazado para ti, no una vida de andar de lágrima en lágrima, de poste en poste, llorando.
Pero Dios también sabe que como tú tienes tu enfoque en otra cosa, hoy necesitas que Él te dé la mano y te levante, porque Él sabe que tú posiblemente, por estar tan sumergido en lo tuyo, no tienes la capacidad de poder levantarte. Y dice la Escritura en el versículo número 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y mira, cuando Pedro lo levanta, instantáneamente el milagro comienza a ocurrir. Porque hasta que no estaba levantado, ahí sentado o acostado como él estaba, sus pies seguían estando torcidos. Yo me imagino, mi amado hermano, y hubiese sido fantástico poder haber tenido la tecnología que tenemos ahora y que esto lo hayan grabado. Yo me imagino que los huesos todos recogidos de los tobillos hacia los pies debieron haber, en ese momento debieron haber sonado. Como cuando alguien se saca cuy de la nuca, de los brazos, de las rodillas. Eso debió haber sido una tronadera de huesos. Porque Dios dice en su palabra, en el versículo número 7, que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Los pies, es decir, ambos. Y los tobillos juntamente. Y el milagro, amado hermano, comienza a ocurrir. Yo te pregunto, ¿qué dinero del mundo te podría dejar perfecto en la salud con un mal como estos? En la casa, por mi casa, de hecho 2 casas diagonal a donde yo vivo, un niño nació con problemas de esta naturaleza, igualito. Sus padres, como trabaja creo, en la municipalidad de Guayaquil, pudo por medio de las fundaciones considerar los mejores doctores. Cuando venían doctores del extranjero, ahí él tenía la oportunidad de llevar a su hijo. Y lo operaron de ambas piernas. Lo operaron, él tiene unas cicatrices que van de arriba hasta abajo. Todo lo que es la parte superior del empeine del pie lo tiene cosido, todito. Y él se ha sometido siquiera a unas 10 operaciones. Porque conforme él ha ido creciendo, los huesos crecen y hay que hacer ajustes y correcciones. Ya él ahorita es un joven ya de unos 20 años, asumo yo. Y hasta la fecha, porque antes no podía caminar, y ahora camina, pero camina rígido con los pies, y a manera así. Pero camina, porque antes no podía hacerlo. ¿Qué dinero recolectado le hubiera podido dar a él la completa sanidad? Ningún dinero. Pero lo que Dios hizo en este hombre luego de 40 años fue dejarle los pies como nuevos. Y lo que es mejor, ni una sola cicatriz. Dios simplemente hizo un milagro de restauración en este hombre de una manera como nunca antes se había visto. Bien dijo Jesús, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Porque ahora yo voy ¿a quién? Yo voy al Padre y voy a interceder para que esos milagros ocurran. Mi amado, cuando este milagro se dio, cuando este milagro ocurrió, este mendigo que había estado allí por años, de que todo el mundo le decía, ¿qué fue, Pepito? ¿Cómo está? Aquí no me ves, caminando, dándole y dándole. Aquí era más que conocido, era más que de pronto amigo de mucha gente. Y cuando este milagro ocurre, mi amado, dice en el versículo número 8, y saltando, mira, le tomó la mano, solo se la tomó. Porque este hombre no se atrevía ni siquiera a tratar de impulsarse hacia arriba. Porque cuando puedo, no sé cómo hacerlo. Nunca había, ¿qué cosa? Nunca había caminado. Nunca había caminado. Y dice la Biblia, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Pregunto, ¿eso vale más que cualquier tipo de limosna? Que cualquier tipo de ofrenda o de ayuda que tú le puedas dar a una persona. Todo el pueblo le vio andar y alabaron a Dios. Y le reconocían y decían, este es el que se sentaba a pedir, ¿qué cosa? Limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro, pero también ¿de qué?
de espanto por lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque jamás había ocurrido un milagro de esta naturaleza. Mi amado hermano, hay milagros que están, y ponme atención a esta parte, es la parte final. Hay milagros que están del cielo decretados para ti. Ponle asunto a esto. Hay milagros que desde el cielo están decretados para ti y son en dos tipos de orden. Los que tú vas a recibir, tú, o los que tú tendrás que por medio de Dios hacer para su gloria. Dos tipos de milagros, los que ocurrirán en ti y los que Dios hará que ocurran a través de ti. El problema de todo esto es que ¿estás listo para que esto pueda fluir en tu vida? ¿O necesitas, como este mendigo, que alguien te dé el empujón? Que alguien te diga, vamos. Hay mucha gente que necesita la palmadita en la espalda y dice, vamos mijo, vamos, que usted puede. O usted es de aquellos que cuando su niño se cae, no te va, papito, pobrecito, se cayó el bebé, agárralo. Y todos se volcan a agarrarlo. Cuando el niño crece y uno sabe que tiene que madurar, a veces uno se detiene, claro, se asusta, uy, se cayó el bebé, pero no, a ver, párese papito, párese, usted puede, vamos, y el niño, usted puede, hasta que se va gateando, se agarra, ya pudo. Bueno, entiendo que pasa esto en un niño, pero ¿y si pasa esto en usted que ya no es un niño? Mi amado, Dios tiene decretado para su vida y para la vida de otros cosas grandes y ocultas que tú actualmente no conoces, pero que el Señor quiere manifestarlas. Pero mientras estés sentado con los pies chuecos, no va a ocurrir lo que Dios quiere hasta que te pongas de pie y comiences a andar. ¿Me entiende? Mi amado hermano, todo esto ocurrirá si paras tu estándar de vida, te detienes y comienzas a mirarlo a Él. Porque así empezó este milagro. Mírame, le dijo. Mírame. Y termino con un texto que se lo quiero leer textualmente. Dice el Señor en 2 de Corintios capítulo 4 verso 18. 2 de Corintios capítulo 4 verso 18. Dice el texto, no mirando nosotros las cosas que se ven. Y quiero yo llevar esto al plano de la enseñanza de hoy. ¿Qué miraba este hombre? Sus pies torcidos. ¿Qué dice Dios que tienes que mirar? No mires, dice aquí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo logro eso? Solo depositando a mi Jesús. Dice, mirando las cosas que, dice aquí, las que no se ven, pues las cosas que se ven, ¿qué son? Son temporales, son pasajeras, son vanidades. Pero las que no se ven son eternas. Esos milagros podrán ocurrir cuando ya no miras con estos ojos, sino con esos ojos. Amén. Tienes que mirarlo a Él. Y los milagros comenzarán a manifestarse desde el momento en que tú te decidas a ponerte de pie. Y el Señor te ha dicho que Él es el que te sostiene con su mano derecha. Agárrale la mano y dile, Señor, no puedo, dame tu mano para poderme levantar. ¡Aleluya! Dame tu mano, Señor, y mis pies se van a firmar. Padre, suplico en esta noche, oh Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra no retorne vacía. Agradezco infinitamente